Listo. Muy buenas tardes, apreciados televidentes. Hoy los estoy saludando desde acá, desde el canal C. Hoy no nos acompaña el doctor Gilmar, pero les manda un caluroso saludo. Les deseamos una plácida tarde. Hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema que tiene que ver con los peritazgos que desde Gilmar Tafuri Abogados Asociados realizamos. Este espacio es para informar, pero no solamente para informar, sino para ofrecerles los servicios que tenemos en el bufete de abogados, porque aparte de que nosotros hacemos todo tipo de apoyo y peritazgos en temas legales, judiciales, también hacemos el acompañamiento emocional y psicológico para todos nuestros clientes, en mi caso, y los usuarios que son de la oficina de Gilmar Tafuri Abogados Asociados. En este caso, hoy vamos a hablar de los peritazgos que se realizan a las personas o a los menores que han sido abusados. Niños que en un contexto sociocultural o sociofamiliar han sido afectados y no sabemos cómo vamos qué ruta vamos a tomar en este caso. Entonces, hoy les vamos a dar el paso a paso y la información en caso de que usted o su familiar cercano caiga en una situación tan delicada y de tanta vulneración como es el abuso. Entonces, les queremos dar el eslogan de nuestro programa: nuestro pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Nosotros estamos aquí para asesorarlos, estamos aquí para darles una guía, estamos aquí para decirles estas son las rutas que ustedes deben tomar. Vamos a ir de plano a lo que vamos a desarrollar en este espacio que tenemos hoy. ¿Qué hacer cuando su hijo llega y le dice, fui abusado, alguien me tocó indebidamente, o en el plantel educativo, o un familiar cercano se aprovechó de mí, o el niño ni siquiera sabe que eso es un abuso, simplemente le va a comentar al papá o a la mamá, o a veces en los escenarios escolares, porque a veces no hay como el clima favorable para que los niños entren en detalle sobre esa situación del abuso. ¿Por qué los niños no entran en el detalle? Porque a veces los escenarios familiares también son agresivos o no hay un acompañamiento emocional o psicológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos niños buscan otras alternativas y a veces en el escenario escolar pues piden esa ayuda o manifiestan lo que está pasando. Volvamos al punto: si su hijo llega y le dice que ha sido víctima de abuso, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Primero que todo, tranquilizarse, no empezar a hacer sentir al niño culpable o a responsabilizarlo o atacarlo con una cantidad de preguntas, sino que usted se va a calmar, sea la persona a la que le esté diciendo, familiar cercano. En los escenarios escolares los docentes están entrenados y saben qué ruta tomar. De pronto en los escenarios familiares aún no sabemos qué se va a hacer, entonces aquí viene la guía. Vamos a empezar con el escenario de la casa, porque ahí es donde no tenemos tantas herramientas y este programa va a ser muy educativo. Por favor, compártanlo. Pueden buscarnos en la página de YouTube como Justicia para Todos y ahí nos va a encontrar. Este programa se llama Peritazgos en casos de abuso sexual. Así buscan el programa. Entonces, volvamos al punto. Cuando su hijo llega y le dice, mamá o papá o abuela o tío o hermano, he sido víctima de abuso, ustedes lo primero que tienen que hacer es escucharlo. O sea, dejar que el niño narre y relate la situación en la que se vio enfrentado.
Después de eso, darle la garantía de apoyo emocional. Esa garantía de apoyo emocional es acompañarlo y decirle en primer lugar que él no es responsable de ese abuso, porque una de las situaciones que se presenta cuando hay un abuso es que el menor cree que él es responsable, que él tiene culpa. Eso es lo primero que tenemos que descartar. Entonces se le dice, tú no eres responsable, y se busca el sitio más cercano, la comisaría de familia más cercana para entablar la denuncia. Ahí ya activan el resto del protocolo. Ahora, ¿qué pasa cuando la familia no quiere denunciar porque hay intimidación o porque resulta que el abusador es una persona que tiene cierto poder o cierto control dentro del área familiar? Y de pronto es una persona muy agresiva que pasa mucho y la otra persona siente temor de decir no lo puedo delatar porque corre peligro mi vida. Ahí es que venimos nosotros a aparecer en este escenario, porque nosotros los acompañamos. Usted busca en los teléfonos que aparecen en pantalla 315-528-1453, se contacta con nosotros y nosotros le hacemos una asesoría, porque podemos hacer ese acompañamiento de forma confidencial hasta que ya se pueda llevar a los tribunales. Entonces ustedes no están solos. Yo sé que hay situaciones en las que hay una amenaza, de vida o muerte, ¿no? Porque a veces el abusador puede ser una persona desmovilizada que el gobierno pues trata de acoger e incorporarla nuevamente en la vida civil, pero se olvidan de un gran detalle, o del detalle más importante, apreciados televidentes, y es la salud mental. ¿Cómo les parece a ustedes que está muy buena esa incorporación de esas personas? No queremos que las personas estén en otros sitios pues delinquiendo o en esos conflictos armados que sabemos que están en nuestro país, y que es una muy buena opción que el gobierno da de que ellos entreguen las armas. Pero hay un factor importante, y es que estas personas, algunos llevan muchos años en este ambiente, algunos tienen diferentes situaciones de enfermedades mentales, pueden tener cualquier actividad psíquica que es totalmente contradictoria con lo que llevamos aquí nosotros los que estamos en la vida civil, por así decirlo. Entonces, el acompañamiento psicológico tiene que estar ahí incluido, tiene que haber una supervisión constante de estas personas, porque algunos han cometido crímenes aún con sus propias familias cuando ya están en ese proceso. Entonces nosotros, Gilmar Tafuria Abogados Asociados, y nosotros los profesionales que hacemos el acompañamiento de los peritazgos, estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para decirles cuáles son las rutas, cuáles son los profesionales a los que usted tiene que acudir. Nosotros mismos se los presentamos, no solamente en los casos de violencia sexual, sino también en los casos de abuso de poder en los contextos laborales o abuso de poder en los escenarios escolares. Entonces volvamos al tema del que estamos hablando hoy, de los peritazgos en los casos de abuso sexual. Entonces, estas personas, como no reciben ese acompañamiento psicológico, pues llegan a vulnerar y a cometer todo tipo de actos y de violencia sobre su propia familia o sobre su entorno familiar. Entonces, si usted siente que no es conveniente ir a una comisaría de familia porque usted de pronto siente que van a retrasar el proceso, nosotros los apoyamos para entablar e iniciar esta demanda por el abuso y por la violencia intrafamiliar, y les damos la asesoría psicológica. Allá habemos todo tipo de profesionales en diferentes ramas, entonces hay no solamente psicóloga clínica, que en este caso sería yo la que atendería ese caso, con una especialización en neuropsicología, y tenemos personas que acompañan en la parte social.
Entonces hay una ruta muy importante que se debe seguir y el paso a paso nosotros se lo damos. En ese momento de ese choque emocional la gente puede perder objetividad. Es ahí que nosotros venimos a participar. Yo no solamente les voy a hablar hoy de los peritazgos, sino que como este espacio es informativo y es casi psicosocial, les voy a dar algunos ejemplos o las características o los síntomas que presentan los niños cuando han sido víctimas de abuso sexual. Porque no todos hablan, tristemente, la mayoría de ellos se quedan callados y empiezan a derivar unos comportamientos y a manifestar unos síntomas que son los que aquí yo les voy a explicar. Bueno, cuando se trata de un niño menor de edad, ¿qué pasa? Este niño empieza a tener unos cambios conductuales. Por eso cuando usted se presenta a la consulta o valoración psicológica, los psicólogos hacemos tantas preguntas. Les empezamos a decir qué cambios han ocurrido en los niños. Entonces estos cambios son cambios o alteraciones en el sueño, a tener como alguna especie de pesadillas, o usted ve que el niño se sobresalta en medio de su aparente sueño y ya no duerme lo mismo que antes. Si de pronto antes no mojaba la cama, ahorita sí. Empieza a tener un deterioro en su parte de aseo personal. Ya no quiere como asearse, el niño se empieza a tener un deterioro en esa parte. Otro factor muy importante es que el niño empieza a tener comportamientos sexualizados. Entonces empieza a asemejar, ya sea con otro compañerito, o con un familiar, o con un juguete, o con un objeto, a tener como esos comportamientos sexualizados. También empieza a tener un comportamiento hostil, como de rebeldía, empieza a ser un poco grosero, o a no acatar la norma, a no querer ir al colegio, o empieza este niño a hablar de temas que son de adultos, de temas sexuales. Entonces empieza este niño a hablar de que, o niña que tiene novia, que tiene novio, o que tiene un amigo grande, o si en caso de que sea un adolescente, que también pasa, hay que cuidar a nuestros adolescentes. Si es un adolescente, este adolescente empieza a decir que ya él no necesita el apoyo de su familia, o empiezan a llegar con cosas nuevas, porque tengan cuidado. Hoy en día están tratando de naturalizar que un joven o una joven adolescente que ya es dueña y puede tener autonomía en su parte sexual, pero esto es un grave error, porque ahí todavía está transitando en el proceso de maduración de su comportamiento y en la parte psicológica. Entonces ahí todavía no está configurado todo esto. Imagínense que todavía hay adultos que tenemos o tienen ciertas dudas con respecto a sus proyectos de vida, que todavía padecen de inmadurez en algunas áreas. ¿Cómo le vamos a pedir madurez a un adolescente, a un chico que también los factores externos que implican que ese adolescente tenga un adecuado desarrollo a veces están alterados porque no los apoyamos? Entonces, no solamente es a los niños pequeños a los que tenemos que estar vigilando y estar pendientes de las señales que ellos tienen, también esto aplica para los adolescentes. Ahora, nos saltamos a los adolescentes, que empiecen a llegar con regalos o que empiecen a manifestar en su cuerpo alteraciones, como por ejemplo sangrados vaginales o rectales, o que tengan moretones en los brazos o en cualquier área de su cuerpo. Hay padres que ni siquiera miran a sus hijos, que porque ya son adolescentes, y entonces ellos manifiestan, es que ya no se puede mirar a ese niño porque se enoja, y resulta que ese niño está siendo abusado o está siendo manipulado por una persona fuera de su contexto familiar. Y no solamente es el abuso, sino que usted también está expuesto, un joven de esos, a cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual.
y al uso de drogas, ¿no? Obviamente, pues porque una cosa lleva a la otra. Ahora, vamos, ¿cuál es la función pericial? Sabemos que el juez, cuando ya se ha entablado la demanda y cuando nosotros, la firma de Gilmar Tafur y asociados, ya tienen como todo el proceso y nos saltamos y que ya va a haber un juicio para verificar que todas estas situaciones fueron reales, ahí es que viene la importancia del acompañamiento en las pruebas periciales. Entonces, ahí es que participamos todos, los profesionales según cada rama que ya se los expliqué al principio. Entonces, ¿qué pasa? El juez es una persona que está ciega porque él no estuvo presente cuando sucedieron los hechos. Nosotros somos los ojos de ese juez. ¿Cómo? Con esas pruebas periciales. Pero para hacer esas pruebas periciales, antes, en el caso del abordaje psicológico clínico, hay que hacer una revisión completa, ya sea de la víctima o del victimario. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a hacer ese abordaje para manifestar cuáles son las características propias de ese niño abusado, pero no solamente vamos a revisar el contexto sociocultural, sociofamiliar, cuál es la dinámica familiar, qué herramientas o qué pautas de crianza usan en esa casa, si hay violencia, si en esa casa hay buena red de apoyo familiar, si hay un vínculo fuerte. No solamente eso, sino que esa prueba tiene que estar también anidada y atada a que tengo que hacer unas pruebas psicotécnicas que se hacen y unas pruebas periciales a ese niño para la validez de su testimonio. Porque cuando un niño es tan menor, entonces esa prueba de peritazgo habla por ese niño. Y tiene que ser esa prueba la que conlleve a todas ese argumento que nosotros tenemos que sustentar ante un juez para que el juez vea que el niño no ha sido manipulado. Porque, ojo, hay niños que son manipulados. Hay niños que los coge una persona adulta astuta, llena de artimañas, una persona que ya está acostumbrada a hacer este tipo de abusos, un depredador sexual que por lo general ya tienen mucha experiencia en hacer este tipo de actos de violencia contra los niños, contra los menores. Entonces él manipula a ese niño y lo puede asustar y lo puede amedrentar y puede decir que inclusive le puede asesinar a su familia si él habla. Entonces muchas veces estos niños no quieren hablar, estos niños no quieren comentar lo que les pasó, por eso les explico lo de los síntomas. Si el niño no habla, su comportamiento habla. Yo ya les había dicho en alguno de los otros programas que el lenguaje tiene un 92, algunos dicen que 87, otros que 92% es lenguaje no verbal. Ese es el lenguaje no verbal que nosotros tenemos que sustentar cuando el niño no quiere hablar porque está siendo amenazado. Entonces, los voy a repetir para los que apenas empezaron a ver el programa. Aquí alguno me escribió que no pudo ver el principio, pero ya les dije que nos busquen en YouTube como Justicia para Todos y ahí están los programas. Entonces, una de las principales características o síntomas que presenta el niño es alteraciones en el sueño, pesadillas, que el niño se empieza a despertar o que se levanta llorando, gritando y no quiere dormir ya solo, empieza a tener pesadillas, empieza a portarse rebelde, empieza a presentar enuresis o encopresis, que es que moja la cama o que ensucia el pantalón, empieza a presentar conductas de tipo sexualizadas o a manifestarlas con otro niño o con objetos que están cerca de él. Y cuando es el caso de los adolescentes, tengan mucho cuidado, papitos. Estoy repitiendo lo que ya había dicho ahora cuando empecé el programa. Entonces, en estos adolescentes empiezan a tener comportamientos también se retraen, ya no quieren participar en los escenarios familiares, están siempre en la habitación o están siempre muy cubiertos.
porque tienen laceraciones en las manos o sangrados vaginales o rectales, o empiezan a tener, a llegar con cosas materiales, un nuevo teléfono, ojo, que ellos empiezan a decir que me lo gané en una rifa, que fue que me lo regaló fulano de tal, y cuando son los niños más pequeños empiezan a manifestar que tienen un amigo grande, que ese amigo grande lo quiere, que que ese amigo grande le quiere regalar cosas, y empieza a tener esos comportamientos que no son muy normales en un niño, y los papás, como están alejados emocionalmente, no perciben lo que está pasando con su hijo o con su hija. Entonces, la prueba pericial y nosotros, la firma de Gilmar Tafur, abogados asociados, y nosotros, los profesionales de apoyo y en el acompañamiento pericial, somos los ojos de ese juez. Nosotros somos los que presentamos todas esas pruebas. Por eso cuando usted ingresa con nosotros a nuestro bufet, nosotros empezamos a hacerles el acompañamiento desde el inicio para indicarle las rutas, pero también para hacer este acompañamiento psicológico, y empezamos a hacer este tipo de pruebas. Le preguntamos qué alteraciones tiene el niño, desde cuándo el niño está así, con quién duerme el niño, cuáles son las pautas que usted usa en su casa, quién mantiene con el niño en casa, quién lo lleva al colegio, quién lo trae en caso de ser un adolescente, qué libertades tiene este adolescente, él sale solo, ustedes saben en dónde se encuentra cada vez que él pide un permiso, ustedes se lo dan, quién es el que pone o regula esos permisos en la casa. En la casa hay dificultades, bueno, en todas las casas hay dificultades, pero yo siempre pregunto, ¿cómo solucionan esas dificultades? Porque a veces esa misma violencia intrafamiliar, en el caso de los adolescentes, genera que ellos caigan muy fácilmente en manos de estos depredadores sexuales. Entonces volvemos otra vez al punto de que el acompañamiento socioemocional, sociofamiliar es crucial en todo ser humano. Ustedes tienen que leer esas características, pero si una mamá y si un papá viven todo el tiempo en una polémica, en una discusión, en una batalla campal, cuéntenme ustedes en qué momento, queridos padres, que no les suene a regaño, más bien a consejo, ¿cuándo se van a dar cuenta de que estos chicos están cambiando su comportamiento? ¿Cómo van ustedes a medir esos cambios, no solamente físicos, sino a nivel emocional? Ustedes no conocen a sus hijos. Cuando doy escuelas de padres, les hago un test a los papitos, a las mamitas, y les pregunto cosas súper sencillas, como cuál es el mejor amigo de su hijo, cuál es el color preferido, cuál es la persona más afín con ellos, se rajan. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Busquen un espacio para compartir con ellos diario. No es la cantidad de tiempo. Muchos que estarán viendo, algunos de mis pacientes también me lo han dicho, pero doctora, ¿usted quiere que nosotros no trabajemos y estemos todo el tiempo vigilando a este niño? Claro que no. No es la cantidad, es la calidad del tiempo que usted comparte con ese hijo. Ejemplo, hay personas, yo les digo a los papás supervisores, porque todo el día están fuera, no están en la casa, madrugan, dejan al niño en el plantel educativo a horas pues muy temprano en la mañana, 6:30, 7 de la mañana otros, y se van a su trabajo y regresan 7:30, 8 de la noche, y cuando llegan ni siquiera saludan, o sea, tiran la maleta, tiran el bolso, mire ese reguero ahí, mire no lavaron la loza, mire ya alistaron los cuadernos de mañana, vea usted ni siquiera ha sacado la lonchera. ¿Usted qué recuerdos le está dejando a esos hijos? De una mamá regañona, de un papá cascarrabias que nunca se le vio la sonrisa y que todo el tiempo estuvo recriminando, y entonces, pero cuando el niño comete un error, ahí sí aparece el papá. ¿Yo qué les recomiendo? Ustedes tienen que clarificar esas normas y esas pautas de crianza. ¿Por qué? Porque si no hay unas normas claras, si no hay unas pautas adecuadas,
que se ajusten a la dinámica de la familia, porque cada familia tiene dinámicas diferentes. Usted está confundiendo a ese adolescente, a ese niño primero y luego a ese adolescente, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, el primer paso es clarificar las normas. Las normas tienen que socializarlas. Las normas, ojo, este es otro detalle muy importante, las normas no solamente son para los hijos, las normas son para todos los que conforman ese núcleo familiar, papá, mamá, si está el abuelo, la abuela, los tíos, los hijos, hasta la mascota tiene que tener unas normas. Entonces, si no clarificamos esa parte, pues vamos a generar confusión en los niños o en los adolescentes. Entonces, cuando ese niño infringe una norma que usted la tenía en su mente pero no la ha socializado, adivine qué va a pasar. Pues ese niño le va a decir, o ese adolescente, pero ¿cuál norma? Acá no había ninguna norma. Muchos de los consultantes me dicen eso. Cuando yo paso a entrevistar a los adolescentes me dicen, pero psicóloga, yo no sé mi mamá por qué o mi papá hace tanto escándalo que porque yo saqué un billete de 100 que había ahí hace tiempo y organicé como una fiestica con mis amigos y compré unas cervezas. A él nadie le había dicho que ese dinero que estaba ahí hace no sé cuánto tiempo no se podía tomar. Él dijo, pues seguramente se le olvidaron o seguramente me lo quieren dar. ¿O será que el ratón Pérez llegó tarde? Entonces ellos toman ese dinero. Pero si hay unas normas claras, si usted dice, no importa usted dónde vea el dinero que está en la casa no te pertenece, ese dinero pues es para algo especial o no se puede tocar, y si necesitas algo nos tienes que primero preguntar. Ahí ya se está clarificando una norma. Otra norma es que se supone que el chico tiene que organizar sus tareas, y hay mamás y papás que creen que porque el niño le va bien en el colegio y es súper inteligente y tiene 8 años, que haga las tareas él solo. Entonces ese niño, al no recibir como al menos una gratificación verbal de decirle, hijo, te felicitamos, estamos muy complacidos contigo porque sabemos que eres un chico muy juicioso, va a llegar el momento en el que compite con su hermano, que sí es un poquito más desparpajado con las actividades, y entonces ve que a su hermano le prestan más atención y dice, es mejor ser desparpajado, es mejor ser desordenado porque a él le paran más bolas. Hay que tener dentro de los escenarios familiares equidad y justicia. Eso empieza en casa. No podemos pedirle a un país, a un gobierno que sea equitativo y que sea justo cuando nosotros en casa no lo estamos practicando. Es como una doble moral. Yo no quiero que olviden el eslogan de este programa: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque resulta que muchas veces ignoramos muchas cosas, no solamente a nivel legal, sino psicológico, comportamental. Ignoramos que nosotros como padres muchas veces necesitamos el acompañamiento psicológico. Imagínese usted tener un lío legal o una situación legal y llegar y solamente está el abogado o los abogados ahí solitos. En Gilmar Tafuria Abogados Asociados tenemos el paquete completo, porque nosotros vamos a revisar todas las particularidades del caso. Entonces, si usted tiene un problema de acoso laboral, pues ahí está el médico especialista en situaciones que son en las organizaciones. Usted tiene una situación con una persona que tiene trastornos de ansiedad, o que lo ha acosado, o que lo ha vulnerado en sus derechos, o que ha cometido violencia sexual contra usted, pues estamos nosotros los peritos psicólogos, estamos nosotros los especialistas en neuropsicología, estamos los especialistas en salud ocupacional. Entonces, todas estas personas conforman este grupo y le vamos a dar una asesoría completa, no de forma mediocre. No vamos a hacer las cosas a la carrera, vamos a hacer el paso a paso. Por eso es que el acompañamiento de las pericias en la parte legal,
toman tiempo. A veces la gente llega y quieren que uno les haga todo eso en menos de una semana y no, hay que hacer las cosas con muchísimo cuidado porque hay que investigar. Nosotros tenemos que investigar porque somos los ojos de ese juez a quien vamos a presentar esos acompañamientos periciales. Entonces ustedes tienen que llegar con tiempo, no esperen a que se dé la situación legal, sino que si ustedes ya vaticinan un problema que viene hacia ustedes, empiecen a trabajar en él. Vamos a ir al punto de las pruebas específicas en la pericia, lo que se llama la huella de la memoria. Nosotros hacemos ese acompañamiento y tenemos que acompañar a nuestros clientes, a los que van a dar ese testimonio, y tenemos que ratificarlo delante de ese juez. ¿Y eso cómo es? Con esas huellas de la memoria, con esas pruebas psicológicas que arrojan unos resultados, y esos resultados son los que luego vamos a presentar. Alguna persona me está diciendo acá que no escuchó todo desde el principio, no puedo estarme devolviendo. Métanse a YouTube, y en YouTube, después de que se acabe el programa, claro, en este momento están en vivo, entonces usted puede verlo completo luego porque el programa queda grabado, no se preocupe, vamos a seguir adelante, porque resulta que pues necesitamos acabar con todo lo que no les terminamos de decir siempre. Ahora vamos con íbamos en la parte psicológica con la claridad de las normas. Ya saben que la claridad de las normas es que usted se siente mamá y papá, las cabezas de la familia, las que son las figuras de autoridad, y van a clarificar esas normas. Después de clarificar esas normas, ¿qué pasa? Pues hay que empezar a trabajar en pos de ellas, ¿no? Pero no solamente es verificar que las normas quedaron ahí, ya las pegué y estas son las normas para todos. Una norma puede ser la más importante, se las voy a regalar. Una norma importantísima es: la única forma de solución de conflictos es por medio del diálogo. No importa qué situación se haya presentado. Hay gente que se rasga las vestiduras, entonces llegan y vulneran a sus propios hijos, a sus propios familiares. Cuando llegan a la consulta me dicen: doctora, es que esto sí ameritaba, era que yo le partiera el palo de la escoba a este muchachito. No, ningún psicólogo no quiere que usted coloque normas, eso es falso. Alguna vez una abuela me dijo: a mí no me gustan los psicólogos porque a los psicólogos no les gusta que uno corrija a los hijos. Eso es un tabú, hay que deconstruir ese tabú. Nosotros los psicólogos sí queremos que en las familias existan normas y límites. Si usted no pone normas y límites en una casa, en una persona, un niño, un adolescente, esa persona está destinada al fracaso total, porque está enseñado a que está desbocado. Usted ha visto cuando esas bestias están por allá en el desierto, ya sean caballos salvajes o jabalíes, lo que sea, se ven un precipicio, por ahí se van. Así pasa en nuestras casas cuando no hay esos límites. Pero si yo coloco los límites y yo como padre de familia soy el ejemplo a seguir, y digo: no, hoy estoy muy enojada y no quiero usar frases desobligantes o utilizar etiquetas con mis propios hijos, mejor llego del trabajo, me quito ese uniforme, me quito esa ropa, me doy un baño, me tomo un juguito, me relajo, me pongo una ropa cómoda, saludo a mis hijos, cómo les fue hoy, cómo estuvieron hoy las clases, tuvieron alguna situación, cuénteme. Pero cuando le cuenta la situación, usted inmediatamente salta y le cae encima y: es que yo sabía, es que usted es insoportable, con razón. No, sino que lo escucha, y después de que lo escucha: hijo, hija, me parece que tuviste una actitud un poco como desbordante, tenemos que trabajar en eso. De pronto, si yo en algún momento he dado un mal ejemplo, pues excúsame, nos tenemos que apoyar y ayudar entre los dos. Eso es lenguaje asertivo. Y eso es restablecer los vínculos que se han quebrantado. Ustedes tienen que reforzar esos vínculos. ¿Cuál es la debilidad más grande que hay hoy en la familia? Y de la familia se pasa a otros escenarios y luego a la sociedad. La falta de vínculos familiares. No tenemos vínculos. Cada uno está por su lado como rueda suelta.
Los papás en sus conflictos del trabajo, pero ojalá fueran solo los del trabajo, cuando hay situaciones de infidelidad, cuando hay situaciones de celotipia en alguno de los dos, cuando hay situación de vulneración de los derechos fundamentales de cada persona en esa familia, que el papá humilla a la mamá por lo básico, por los alimentos o porque llegó caro el recibo de la energía. Y entonces eso viene en cadena, el papá vulnera a la mamá o la mamá vulnera al papá y estos a su vez a los hijos. No siempre es el papá la mamá, a veces es al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estas situaciones y no hay un abordaje sincero, ahí es que usted tiene que buscar ayuda profesional. Si usted ve que ya está fuera de control y que todos los días son los mismos conflictos y que no se solucionan, usted tiene que buscar apoyo terapéutico. Ahora, yo les digo algo, ustedes tienen que empezar a trabajar en la parte espiritual, porque Dios nos da la ciencia. Todo esto es una ciencia, o sea, los abogados, los peritos, los médicos, los psicólogos, eso es una ciencia y la da Dios, pero ninguno estamos por encima de Dios. Si usted quiere encontrar la paz, de verdad que busque a Dios, acerquémonos a Dios. Eso es lo que le falta a las familias, que nosotros hagamos una oración, no tiene que ser de 3 horas, 5 minutos, antes de cenar, dar las gracias por la cena, unir y vincular esa familia. Nosotros, por medio de este programa, el doctor Gilmar es una persona que es social, o sea, él quiere hacer una labor social, él tiene una profesión porque todos pues tenemos que vivir de algo, pero es una labor social y por eso es que él ha conformado este grupo multidisciplinar para ustedes. De verdad que es un grupo muy bonito y el apoyo que se da es desde lo humano. O sea, no solamente es para empezar a hacer un trámite legal, que a veces hay que hacerlo, la mayoría de veces, porque tampoco nos podemos dejar vulnerar en nuestros derechos. Entonces, él quiere hacer ese vínculo social y ese vínculo espiritual. Entonces, antes que todo, quiero que tengan presente eso. Vamos a continuar. Espérenme, leo aquí que me están preguntando algo, porque es que me dicen que no les decimos las cosas como tienen que ser. Entonces, ¿cuál es la parte que aquí me está preguntando una chica que está, ella está en un proceso conmigo, omito el nombre, y me dice que el niño de ella tiene como conductas sexualizadas y que le han mandado un informe del colegio, lo mandaron para psicología, por eso está conmigo, ya recordé qué niño es, y entonces este chico ha estado como tocando de forma indebida a sus compañeras en sus partes íntimas, ya ha pasado en varias ocasiones. Entonces se empieza a hacer una indagación de por dónde circula el niño, quiénes son sus cuidadores, desde cuándo empezó esta conducta, y pues resulta que sí, no todos los casos, ojo papitos para que no se vayan a asustar, no todos los casos son de abuso, pero sí de hipersexualización, y no puede ser que alguien los esté hipersexualizando pues para luego abusarlos, sino que miren lo que puede pasar. En este caso era el niño quedaba con una cuidadora que era muy joven y era pues una chica joven, entonces lo dejaban a cargo, y cuando la mamá se iba a trabajar, ella quedaba con el niño, entraba su novio ahí al sitio, a la vivienda, y pues parece ser que tenían relaciones. Entonces el niño los estaba espiando. Ahí ese niño, pues la curiosidad natural de todo ser humano, se hipersexualizó. Entonces estos son algunas situaciones que uno tiene que contemplar cuando hace las pericias, porque se puede condenar a una persona que es inocente. Entonces miren lo importante de uno hacer como una labor investigativa y no dejarse guiar, porque aunque hay unos síntomas, uno tiene que verificar cómo se dieron esos síntomas, cuándo iniciaron, qué contexto hay problemático externo alrededor de ese niño.
Entonces el niño estaba hipersexualizado, pero porque su cuidadora estaba pues haciendo actos sexuales con su pareja casi que enfrente del niño, o el niño se hacía el que no estaba ahí o el que estaba dormido y los estaba espiando. Entonces ella me dice que pues que tuvo una muy buena acogida, ese acompañamiento, pues porque el niño se hizo todo el proceso, ¿no? El niño se tiene que llevar a medicina general, no solamente es medicina legal, en algunos casos las mamás piden la cita en su entidad de salud para que le hagan un auscultamiento de ese niño y lo verifiquen que no tenga pues señales, aunque recuerden que el abuso no es solamente cuando hay penetración y cicatrices en las partes, en los genitales, sino que también hay otro tipo de abuso. Los depredadores actuales se están cuidando mucho de no dejar como esa huella en el cuerpo, y no significa que no sea un abuso, es exponer a un niño a pornografía o a masturbación o a erotización viendo a otra pareja, o decirle que le haga tal cosa a otro niño relacionado con la parte sexual, es abuso, es contado como abuso. Otra me pregunta acá que qué hacer en caso de que la persona que es el abusador es una persona con discapacidad cognitiva. Pues hay unos entes especiales legales que los judicializan a ellos también, porque no significa que porque la persona tenga un impedimento de movilidad o un impedimento físico, pues entonces que puede abusar a un niño, ¿no? Yo he tenido muchos casos donde el abusador estaba, inclusive un caso tan terrible y tremendo de un tipo que era ciego y era una persona ya adulta y abusó de una niña. Entonces ese impedimento no significa que vaya a inhibir o a bloquear a un depredador sexual. O sea, ellos también tienen sus situaciones o sus patologías físicas, y no por eso se les va a quitar. Miren que cuando yo les digo que cuando la mente está distorsionada, cuando la parte psicológica no recibe apoyo, no importa la condición física, porque hay otros, como en el caso de la niña Zamboni, Juliana Zamboni creo que se llamaba, su abusador, su depredador sexual era una persona pues con unas características que son atípicas para lo que socioculturalmente se determina como una persona que no es buena para la sociedad. Era un arquitecto de una reconocida familia con cierto poder económico, con cierto prestigio, y este tipo era un depredador, asesinó a esa niña de la forma más aterradora. Todo el país quedó conmocionado. Los que no recuerdan, busquen en los archivos y ahí se encuentra ese caso de Juliana Zamboni. Y entonces mire lo que pasó. Los mismos hermanos lo encubrían. El modus operandi de ese depredador era irse a barrios de estrato socioeconómico pues vulnerables, iba de cacería. Ese ya había hecho muchas veces esas mismas acciones. Lo que pasa es que ahí lo pillaron, pero esa persona ya estaba cansada de hacerlo, y mire lo que hizo. Los hermanos trataron de encubrirlo, o creo que actualmente está detenido. Entonces no se dejen ustedes engañar, porque los depredadores siempre se presentan como personas como muy afables con los niños, y por lo general buscan espacios o escenarios que tengan acceso a los jóvenes, a los niños. Lamentablemente hay un alto porcentaje de que las personas que trabajan con niños pues buscan ese acercamiento para eso. No significa que todos, pero estén atentos a las señales. Cuando un niño o su niña pequeño diga que no le quiere estar con esa persona, no quiero juntarme con esa persona, no quiero ir allá, escúchenlos. No empiecen a decir es que este niño está haciendo pataleta, es que este niño es muy cansón, es que mire que lo que pasa es que no le gusta el profesor. Por algo será. No dejen que sus niños se sienten en las piernas de ninguna persona, así sea lo consideren una persona pues con prestigio y con poder. Eso no es bueno. Ustedes tengan un cuidado especial de sus hijos, de sus hijas, ténganlos cerca, estén atentos ante las señales.
Volvamos al punto de lo de la familia. Si ustedes como familia no tienen un orden dentro de la casa y no están actuando de acuerdo a los principios que Dios ya nos ha dado y de acuerdo a esos parámetros que uno debe tener algo de moral, porque es que hay papás que ya no les preocupa eso, que como estamos en esta era y que esos niños hagan lo que quieran, entonces le dan un dispositivo a una niña para que planifique, y a un niño le dice, use este preservativo y usted no vaya a embarazar a esa niña. Creen que con eso ya cumplieron con la sociedad. Déjenme decirles que no. Necesitamos volver a los valores, a los principios ancestrales. Cuando nosotros nos reuníamos todos en la mesa, en la casa, con los abuelos, cuando se terminaba el año y se hacía una oración, ¿no? Esas bullas y esas quemas, que son de dónde vino todo ese escándalo tan impresionante, y creen que eso es celebrar el año nuevo, y no. Necesitamos otra cosa, necesitamos volver a ese principio donde debemos colocar los valores antes que lo que el mundo nos ha dado, ¿no? Este mundo actual que está como un poco distorsionado. Voy a leer otra pregunta acá que me está haciendo esta chica. Me dice una chica que la hija de ella, que tiene 13 años, empezó a decirle que ella quería tener relaciones con un primo. El primo es ya mayor de edad. Ella me dice que cuente el caso porque puede servir de guía para otras personas, y es verdad. Esta chica, el familiar pues pertenece como a una entidad estatal de renombre, y entonces ella empezó a decir que estaba enamorada de él, que era el novio, que era todo, bueno, que le quería dar un beso, y la mamá le parecía raro, y que cogió un muñeco y decía que ese era el primo y lo besaba. Pues resulta que este primo, que ya era mayor de edad, aunque era muy joven, resulta que este chico parece ser que estaba sexualizando a la niña, la erotizaba, que le hacía como unos bailes eróticos, y que también se ponía a enseñarle cómo era que se debía besar con otra persona. Entonces, aunque estos depredadores hoy en día se cuidan de lo que yo les había dicho, de que no se deje una huella física, pues esto también está cubriéndolo la ley, y esto está en contra de los derechos de un niño, de un adolescente, y es un depredador sexual, y cuando le den a él esa oportunidad también va a cometer el acto. Entonces ustedes estén alertas, porque muchas veces esa persona se viste como, ay, soy muy cariñoso con los niños, me gustan mucho los niños, o que quiere mucho a una primita, un primito, empieza a darle una cantidad de regalos y de cosas, pero atrás de eso, ¿qué hay? Entonces, si ustedes leen las señales en sus hijos, pero si ustedes no conocen a sus hijos, si ustedes no charlan con ellos, si ustedes ni siquiera saben cuál es su mejor amigo, su mejor amiga, cuáles son sus gustos, no les preguntan nada, ¿cómo van a diferenciar cuando este niño esté pasando por situaciones atípicas o de vulneración o de violencia sexual? Ustedes no van a leer esas señales o esos síntomas. Tienen que tener esa conexión y ese vínculo, y si no lo tienen, no importa, vamos a restablecerlo. ¿Cómo? Vamos a hacer dinámicas familiares, vuelvan a jugar actividades ahí, cenen juntos, no por allá, uno en la habitación, otro en el comedor, otro en la sala, otro por allá. O sea, reúnanse en un espacio. A que no tenemos comedor, no importa, hacemos un círculo ahí en la mitad de la sala y hacemos como una especie de picnic, qué chévere, y compartimos y nos contamos las cosas. Se pueden hacer actividades como cada uno cuente alguna situación que vivió en el día, puede ser buena y otra no tan buena. Entonces eso va a hacer que usted restablezca la comunicación con esa familia, con esos hijos, y hasta usted. No cojan a sus hijos, apreciados padres, para ustedes desahogarse, porque eso ya es otra cosa muy diferente. Entonces empiezan a dejarle una carga psíquica a los chicos de problemas que ellos no pueden solucionar, y esos chicos se vuelven personas niños, sin tener infancia, sino que se vuelven niños que parecen adultos con la problemática. Está muy de moda la ansiedad generalizada, los ataques de pánico,
¿Y es por qué? Porque los papás han cogido a los hijos como si fueran sus psicólogos. Los niños no pueden ser sus psicólogos, sus hijos, así tenga un lenguaje muy fluido, así tenga una fluidez para comunicarse y ese lenguaje ya esté enriquecido con una cantidad, pues cómo no, si todo el día se la pasa hablando con la mamá o el papá que le cuenta todos los problemas, entonces ese niño le genera una carga psíquica que luego se va a convertir en un posible trastorno cuando él esté en la adolescencia o en la edad adulta, porque todo lo que atraviesa luego va a afectar ese espacio. Ya saben ustedes, una situación legal, una situación que ustedes vean que amerite un abogado, por favor consúltenos, ustedes no se queden callados, no digan, no, es que yo no tengo dinero, vayan y hagan la consulta primero. A veces ustedes se meten en la cabeza de que no, yo no tengo plata para eso, pero resulta que por no buscar una asesoría adecuada pierde muchas cosas. También con respecto a la salud, también con respecto a los abusos a los que usted ha sido sometido en su empresa. Busquen asesoría en Gilmar Tafur, abogados asociados, y nosotros los profesionales de apoyo. Ustedes ahí van a encontrar ese apoyo importante. Bueno, sabemos que para ustedes es muy importante que nosotros los acompañemos, por eso hoy les digo que ustedes son bienvenidos allá, los esperamos. El doctor Gilmar les manda un cálido abrazo, nosotros les deseamos un fin de semana maravilloso y recuerden llamar al 315-528-1453.